Hola, muy buenas noches. Bueno, primero que todo, quiero dar las gracias al comité organizador por esta invitación, a Claudia por sus palabras y también no quiero comenzar sin agradecerles a ustedes que se quedaron hasta esta hora. Así que con hambre, frío, pero aquí siguen. Así que muchísimas gracias. Prometo hacerlo cortito y conciso. Bueno, el tema que la doctora Alicia Chan me asignó es cómo interpretar los resultados de las pruebas de PCR microarray. Y la pregunta era, ¿qué hace el pediatra con todos esos bichos? Entonces, durante este ratito les voy a hablar de qué es lo que está pasando actualmente, cuál es nuestra realidad diagnóstica, sobre todo en los países latinoamericanos que tenemos claros que somos países con recursos limitados, la utilidad del film array y casos, voy a presentarles unos casos de la vida real para poder lograr la interpretación. Entonces, ¿cuál es la realidad actual? Bueno, para nadie es un secreto que nuestros hospitales pasan llenos, colapsados, pacientes en los pasillos muchísimas veces esperando por resultados de las pruebas de diagnóstico para poder ofrecer un diagnóstico y dar un adecuado tratamiento, y a veces esa respuesta que necesitamos no la obtenemos en un tiempo corto. Adicionalmente, pues nuestros países tienen recursos muy limitados, no contamos con toda la batería diagnóstica que deseáramos y en comparación a otros países del mundo, y adicionalmente no es un secreto que de vez en cuando pues todos enfrentamos la realidad de manejar brotes infecciosos intrahospitalarios y que por ende van a necesitar o va a ser necesario hacer aislamientos por cohorte dentro de los servicios. Entonces, se suma a esto la necesidad que existe actualmente o lo que se está fomentando como la vigilancia del uso racional de los antibióticos, ¿verdad? Que esto cada vez está, incluso es una de las recomendaciones que hace la Organización de la Salud, que seamos muy conscientes a la hora de asignar o administrar antibióticos en la población de adultos, así como en la pediátrica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el día a día todos nosotros? Pues cuando estamos en un servicio de emergencias o en una consulta, desde el médico general hasta nosotros los pediatras y los infectólogos, pues nos vemos ante el reto de muchas veces hacer un diagnóstico basado primordialmente en la clínica, pero también podemos tener desde un paciente que luce bien en una silla hasta un paciente muy crítico en una unidad de cuidado intensivo. Entonces es muy importante que contemos con un laboratorio, una gama de estudios de laboratorio que nos ayuden a obtener una respuesta rápida. De igualmente, por ejemplo, cada vez se habla más de que debemos ir direccionando nuestra práctica clínica hacia medicina de precisión. ¿Qué quiere decir eso? Que tengamos cada vez ser más específicos a la hora de hacer un diagnóstico correcto y por ende dar una adecuada terapéutica a ese paciente. Y también es muy importante actualmente poder hacer la diferenciación, sobre todo en la parte pediátrica y en los pacientes graves con infecciones respiratorias, si la causa de esa infección respiratoria en el niño es causada por un virus o también tiene una sobreinfección bacteriana asociada. ¿Qué es lo que nosotros hacemos todos los días? Entonces, los 4 grandes grupos de infecciones que manejamos, sabemos que están las infecciones del sistema nervioso central, las respiratorias, las gastrointestinales y también las infecciones sistémicas. Y actualmente, por ejemplo, con lo que contamos o la gran mayoría de nuestros países a la hora de hacer el diagnóstico, cómo estudiar un paciente quien clínicamente nos hace sospechar que tiene una infección del sistema nervioso central, pues aparte de la clínica, pues contamos con el frotis y el cultivo, el análisis del líquido cefalorraquídeo, que si bien podemos hacer una interpretación basada en la bioquímica y en la celularidad, también vamos a necesitar un cultivo y sabemos que desde hace muchos años hay técnicas de PCR. Si hacemos
los estudios de las infecciones respiratorias, pues también contamos con las pruebas de inmunofluorescencia, también frotis y cultivo de todo lo que son secreciones respiratorias, que también a veces es muy difícil porque no siempre podemos obtener, sobre todo en los chicos pequeños, ¿verdad?, el análisis de un lavado bronquial alveolar o la secreción respiratoria de ese paciente, a no ser de que hagamos un lavado o una broncoscopia, ya estudios más invasivos. Y además, pues sí sabemos desde hace años que también contamos con estudios de PCR. Para las infecciones gastrointestinales, pues podemos hacer análisis de las deposiciones diarreicas, hay paneles que nos ayudan a hacer diagnósticos de infecciones por virus, bacterianas también, y sobre todo el coprocultivo. Y en las sistémicas, pues todavía, y sigue siendo el gold standard de identificación, el análisis de los hemocultivos. Pero ¿cuál es el verdadero problema que tenemos? Y esto no es un secreto. El verdadero problema que tenemos es el tiempo de respuesta, ¿verdad? Que sabemos que nos limita muchísimas veces en que pueden pasar días y sin que conozcamos cuál es la identificación microbiológica que le está causando la patología al paciente, y eso nos obliga a que nosotros como clínicos debamos instaurar una terapéutica empírica que muchas veces no es la correcta o nos hace utilizar coberturas antibióticas muy amplias que después vamos a poder desescalonar, pero también eso nos lleva a extender los días de hospitalización y por ende aumentar los gastos o los costos económicos de la atención. Adicionalmente también puede aumentar la morbilidad en el paciente causada por una larga hospitalización y adicionalmente incluso hasta la muerte. Entonces, ¿qué es con lo que contamos actualmente? Pues bueno, lo que sabemos es que los tiempos de respuesta de los estudios que son considerados los estándares de cuidado o el gold standard, por ejemplo, el análisis de Gram pues es de 1 a 2 horas, pero definitivamente esto depende de la experiencia clínica del microbiólogo, ¿verdad?, de la persona que está analizando esa muestra, o sea que es observadora dependiente. La inmunofluorescencia, que se puede obtener entre 5 horas a 72 horas, el cultivo de cualquiera de las muestras, que va a tardar de 24 a 72 horas, y que sabemos que con los kits de PCR que se han utilizado previamente, pues muchos daban una respuesta rápida que se puede obtener de 6 horas hasta una semana. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos o qué es lo que las compañías farmacéuticas han tratado de investigar o de ofrecernos a los clínicos? Bueno, en este caso ha sido poder tener una herramienta que pueda ayudarnos al abordaje terapéutico oportuno y dirigido, también que nos ayude a poder establecer estrategias de aislamiento en el caso que se amerite, adicionalmente que nos ayude a hacer lo que se llama un uso racional de las pruebas diagnósticas, que en inglés muchísimo la literatura ahora habla del diagnostic stewardship, y que nos ayude a disminuir, por ejemplo, tirar estudios, ¿verdad?, como decimos, a lo loco para ver qué me sale. Y definitivamente nos impacta, como les decía, en el tiempo de hospitalización y probabilidad de diseminación. Y entonces es por eso que desde hace varios años se viene hablando de lo que es el FilmArray o la PCR FilmArray o el BioFire. Pues resulta que esta maquinita, que es bien pequeñita, puede ser como del tamaño de este podio, es lo que ha venido a revolucionar la era del diagnóstico. La FDA aprobó esta tecnología desde más o menos el 2015 por ahí, y en Estados Unidos y en países de Europa se utiliza desde hace muchísimos años. En nuestros países, pues poco a poco los diferentes laboratorios, sobre todo de la seguridad social, han ido poco a poco instaurándola, pero una de las desventajas que tiene, y me anticipo a esto, es el costo, ¿verdad? Es una prueba que se utiliza ampliamente, que se recomienda ampliamente, pero no siempre o nuestros países vamos a poder tener acceso ilimitado para estas pruebas. Es un PCR múltiple
y generalmente vean la maravilla que tiene esto, pues en manos de una persona entrenada para poder utilizarlo, básicamente le toma a esa persona de 5 a 10 minutos montar las muestras y ponerlas dentro de la máquina con un tiempo de respuesta que oscila entre 1 hora y 1 hora y media, y básicamente en los diferentes hospitales o los laboratorios de cualquier tipo que cuentan con esta tecnología, el paciente o el clínico va a poder obtener ese resultado en 1 hora y media para poder hablar con su paciente y ofrecerle un diagnóstico. Esta es la máquina, como les decía, es una maquinita pequeñita pero con altos costos. ¿Y cuáles han sido los beneficios que se han establecido a lo largo, o lo que se ha logrado analizar a lo largo del tiempo? Pues es la prueba más rápida que existe en este momento para el diagnóstico de enfermedades infecciosas, da un diagnóstico más preciso y más completo, es bastante eficiente por lo que les comentaba, es una herramienta rápida para el clínico en la hora de tomar decisiones, disminuye los costos de atención y nos ayuda a hacer un uso racional de los antibióticos. Entonces, les comento que la casa comercial que ha hecho esta prueba, la que más ha trabajado en esto, pues nos ha ofrecido diferentes paneles sindrómicos para poder hacer análisis. Y para este momento se encuentran, o podemos tener a la mano, el panel gastrointestinal. Este es el primero. Este panel ya nos ayuda a poder identificar 22 patógenos en solo una muestra de heces, que entre ellos van a estar bacterias, algunas E. coli, algunos virus y también algunos parásitos. Está el panel del sistema nervioso central, que de esto es lo que más información existe y más evidencia científica de los beneficios del uso de esta prueba, y nos facilita poder identificar o detectar 14 patógenos que pueden dar infección del sistema nervioso central, y sobre todo pues ven que es una prueba bastante completa que nos ayuda a identificar desde Streptococcus agalactiae, neumococo, Neisseria meningitidis, pero sobre todo nos ha ayudado, y es la parte más importante, nos ha ayudado y ha revolucionado en el diagnóstico de meningitis virales y de encefalitis virales también. Ahora, el panel de infecciones del torrente sanguíneo es la versión, por decir, mejorada que lanzó hace poco tiempo la compañía farmacéutica, y vean lo completa que es este panel, ¿verdad? Ofrece un amplio diagnóstico de bacterias gram positivas, bacterias gram negativas, incluso el último kit que se comercializa incluye la posibilidad de identificación de Candida auris, que es una de las cándidas de más difícil diagnóstico y que en los últimos años ha tomado mucha importancia, sobre todo por la dificultad del tratamiento antifúngico. Pero lo más importante que quiero que vean aquí es que este kit trae la posibilidad de que analicemos lo que son mecanismos de resistencia de las bacterias. Entonces fácilmente los que tenemos, digamos, la persona entrenada en esto puede identificar si es por decir, un Staph aureus meticilino sensible o meticilino resistente, y poder dejar la terapéutica adecuada antiestafilocóxica de acuerdo a lo que se está recibiendo en ese momento. El panel respiratorio también es una versión mejorada. Este panel tiene todos estos gérmenes que se pueden identificar, que van también gram positivos, gram negativos, virus también, y vean que la última versión de este kit incluye la posibilidad de algunos coronavirus, pero también incluye el SARS-CoV-2. Y la más reciente, por decir así, la que está saliendo del horno entre los paneles de identificación, es el panel articular, en donde ya se está promocionando su utilidad en el análisis de procesos infecciosos a nivel intraarticulares, que en pediatría pues vamos a ver cómo cuando se valide esta prueba, ¿verdad? Porque vean que tiene la posibilidad de diagnóstico de Quinguela-Quingae. Así que puede ser que eso nos venga a responder muchas dudas o incertidumbres que manejamos cuando tenemos un paciente que tiene toda la clínica de una artritis infecciosa pero con cultivo negativo.
También en el mercado, pues dada la revolución y la necesidad, como les digo, de pruebas que sean rápidamente utilizables, pues se vienen utilizando o se vienen produciendo otro tipo de test, sobre todo en Estados Unidos, como el GeneXpert, ¿verdad? Que ahorita ha tomado muchísima relevancia en el diagnóstico de SARS-CoV-2, ¿verdad? Que es una prueba que en cuestión de 30 minutos, una hora, ya se puede hacer el diagnóstico de COVID a nivel clínico e intrahospitalario para poder tomar decisiones. Ahora, cuando hablamos de la utilidad de todas estas muestras, pues a nivel de lo que es Latinoamérica no hay muchos estudios publicados o evidencia científica que en comparación, por ejemplo, a la evidencia que han aportado los estadounidenses, pero básicamente lo que les quiero mostrar, tal vez voy a ir un poquito más rápido, es el beneficio en algunos estados sindrómicos clínicos en donde el paciente se beneficia. Por ejemplo, en los pacientes, esto es un estudio, colaborativo de varios países, Argentina, Chile, algunos pacientes de Colombia y Brasil, y ellos juntaron para ver y poder publicar los resultados que obtuvieron. Entonces, por ejemplo, en este panel de infección del sistema nervioso central a un paciente de 9 años que ingresó con un estatus convulsivo febril, los clínicos en ese momento le dejan de tratamiento empírico aciclovir con ceftriaxone y cuando reciben el resultado del panel sale todo negativo y entonces ellos deciden suspender el tratamiento. En otro caso ven que el paciente lo que detecta la prueba es un caso de influenza A en líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Entonces se le quita toda la terapia antibiótica y lo que se le da es oseltamivir. Y también aquí lo que quiero es que vean cómo estos son el análisis de 21 pacientes con infección respiratoria a quienes se les hizo una inmunofluorescencia y adicionalmente se les montó también el panel respiratorio por PCR, y quiero que vean cómo todos estos pacientes que tuvieron una prueba negativa por inmunofluorescencia, a la hora de montarles el BioFire, pues salen estudios positivos detectados. Entonces, por ejemplo, en este paciente 3 y 4 se ve que están negativas las inmunofluorescencias, pero son positivos por rinovirus. ¿Okay? Y esto, por ejemplo, ha sido de muchísima utilidad para el manejo de los pacientes con fiebre y neutropenia en las unidades de hematoncología que entran, como les digo, con fiebre y se les hace una gran batería de estudios y al final, dichosamente, terminan con procesos virales. Ok, entonces tal vez esta es la parte que quiero compartirles, cómo vamos a interpretar los resultados. Y aquí les traje 4 casos de la vida real. El primer caso es un niño de 3 meses, es un niño que estuvo hace 3 semanas hospitalizado en el salón de infectología donde yo trabajo. Es un niño que fue un recién nacido pretérmino adecuado para la edad gestacional con un diagnóstico prenatal de gastrosquisis, por lo que ameritó ser operado de recién nacido y estuvo en la unidad de cuidado intensivo neonatal durante 1 mes y medio. Pues entonces básicamente es un chico que vive a 5 horas de la capital y fue trasladado hace 3 semanas por un cuadro de diarrea, severo, grave. Lo tuvieron que trasladar en avioneta para que pudiera llegar y ser atendido en el hospital de niños, y cuando llegó fue un niño que llegó en shock hipovolémico, ameritó líquidos a 80, 100 cc por kilo para poder mejorar su estado de hidratación, y como historia tenía 2 días de diarrea de alta tasa y la mamá lo que decía era que las deposiciones eran como agua de arroz, que eran blancas. Cuando llegó, dentro de los estudios que se le hicieron fue los estudios, pues el panel básico que siempre hemos utilizado de látex por rotavirus, norovirus, adenovirus, y estaban negativos. Era una muestra de las heces con incontables leucos, pero no tenía eritrocitos, y resulta que cuando llaman al que está, el jefe de la guardia, como a las 2 horas, de que el panel gastrointestinal dio positivo por vibrio, y aquello fue una locura, ¿verdad?
todo el mundo preocupadísimo, ¿será cólera? Como el chiquito vive tan lejos, no conocemos las condiciones en las que vive, llegó casi muriéndose por el shock hipovolémico, entonces el cuadro clínico resultó ser compatible con cólera. Entonces a este paciente en ese momento nosotros no tenemos disponibilidades, pero el encargado hizo todo el movimiento para darle el tratamiento como cólera, se le dio una dosis de acitromicina, adicionalmente sale positivo también una E. coli enterotoxigénica, entonces el jefe dice también le dejamos cefotaxime porque de cuál de las dos puede ser. Bueno, como esto pudo haber sido una situación grave de salud pública, pues esa misma muestra la volvieron a procesar al día siguiente. No fue que de una nueva muestra se procesa en el BioFire, sino que otra persona al día siguiente la procesa y esa misma muestra se envía al laboratorio de referencia nacional. Pues les cuento que las dos terminaron siendo negativas, ¿verdad? Entonces al día siguiente negativo, no se detecta, y en el laboratorio nacional no se detectó tampoco de la misma muestra. Entonces muy probable fue un caso de contaminación, que eso es una de las riesgos o de las cosas negativas que estas pruebas nos pueden dar. El caso 2, una niña de 5 años que llega previamente sana, llega al servicio de emergencias también con un cuadro de fiebre y otalgia de 2 días de evolución. Cuando ella llegó en el servicio de emergencias, comienza con alteración del estado del sensorio y hace un estatus convulsivo, con dificultad en recuperar el estado de conciencia basal, duró horas en recuperarse, y entonces sospecharon, más bien cumplió criterios de encefalitis. Le hicieron un TAC que estaba normal, el electroencefalograma, que no se hace inmediato, se hizo al día siguiente, era compatible con una encefalitis, y lo que llamó la atención es que el BioFire que se procesó al día siguiente por situaciones meramente humanas, ¿verdad? No había personal a esa hora que llegó el paciente para poder hacer la muestra, al día siguiente el líquido cefalorraquídeo en la muestra de BioFire detecta un neumococo y les cuento que comparativamente el cultivo estuvo negativo. Fue un paciente que se manejó con penicilina sódica y recuperó su sensorio perfectamente. Entonces, cuando uno revisa la literatura, casos hay muchas publicaciones de casos de encefalitis, porque todos nos enseñaron que las encefalitis eran, pensemos en virus, ¿verdad? Que como la causa más importante o la principal causa de encefalitis viral, enterovirus, herpes tipo 6, pues ya sabemos que con el uso de estas herramientas diagnósticas también tenemos que sospechar en infecciones bacterianas en casos de meningoencefalitis. El caso número 3, una paciente de 10 años con una LLA en inducción. Esta chica tuvo una infección por COVID en julio de este año. El diagnóstico se le hizo en agosto y a finales de agosto vuelve a ingresar por un cuadro de fiebre y neutropenia. Lo único que tenía fue se le documentó una toma de 38 grados de temperatura con un poco de rinorrea, un poco de tos, nada grave, ella no se veía en mal estado general, pero entonces cuando se le hace el panel respiratorio, bomba, ¿verdad? Sale, detecta SARS-CoV-2 otra vez, detecta rinovirus, detecta virus respiratorio sincitial. Y entonces la pregunta, ¿qué hacemos con este paciente? ¿Verdad? Porque ¿por qué tuvo COVID? Tuvo COVID ya en julio y ahora vuelve a tener, dijeron los que estaban encargados de la guardia, la meten o la hospitalizan en las camas de COVID y pues básicamente hay que recordar que sobre todo los pacientes inmunocomprometidos pueden tener una excreción prolongada de los virus, cualquiera. Y a la hora de hacer el CT, que son los cortes que se analizan con la máquina, pues el CT dio como en 40, que eso quiere decir que la detección se da como al ciclo número 40 y en eso hay un poco hay discrepancia en cómo diagnosticarlos o cómo interpretarlos, pero básicamente lo que el CDC dice que en CTs mayores a 35 uno puede identificar eso como una infección ya pasada y resuelta. Entonces más se manejó
como si hubiera sido un rinovirus o un virus respiratorio sincitial. Este otro caso, este fue de la semana pasada, el lunes de la semana pasada, llego yo al salón, paciente con infección por Clostridium, con toda la técnica, ¿verdad?, que hay que utilizar. Era un paciente de 15 meses, sano, con un cuadro febril de 72 horas sin que se le documentara un foco infeccioso. Ese niño, los padres lo llevan a un centro privado, a emergencias, le ponen un supositorio de acetaminofén y de esas cosas que pasan, que sabemos, ¿verdad? El niño expulsa de nuevo el supositorio y tuvo como una deposición babosa, no sanguinolenta. Bueno, de esa deposición tomaron la muestra y el resultado del BioFire fue positivo por Clostridium difficile. Entonces nos lo mandan al Hospital Nacional de Niños para hospitalizarlo para tratamiento intravenoso porque tiene una infección por Clostridium. Entonces es ahí la parte importante, la clínica. Este paciente no tiene clínica de una infección por Clostridium, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Y la literatura lo dice, medicina basada en evidencia. Hasta el 30% de los niños menores de 2 años pueden estar colonizados por Clostridium. Entonces, en esta población hay que tener mucho cuidado a quién se le hace la prueba o un panel respiratorio. ¿Por qué? Porque podemos tener falsos positivos de Clostridium que no cuadra, no va acorde con la clínica del paciente. Entonces, cuando uno revisa, ¿verdad?, cuáles son las indicaciones de cómo interpretar estas pruebas, no hay una guía, no existe una guía que nos vaya a dar, haga paso 1, paso 2, paso 3 con estos pacientes. Lo más importante, y es un mensaje que quiero transmitirles, es que debe haber coherencia entre la clínica del paciente con el resultado que estamos obteniendo. La clínica del paciente va a ser la principal guía para decirme a mí esto puede ser, esto no puede ser. Y muchas veces, como a veces nosotros somos interconsultantes, solo llegamos a ver el resultado, pues es importante mantener una comunicación muy cercana, por ejemplo, con el grupo de colegas que están manejando ese paciente, ¿verdad? Si es en la unidad de cuidado intensivo o si es en el salón o si es en emergencias, pues para ver cómo el clínico o cómo nosotros podemos interpretar ese resultado y tomar decisiones con respecto al tratamiento. Y entonces eso nos permite poder analizar si puedo suspender el tratamiento que está recibiendo o más bien debo adicionar algunos otros antimicrobianos. Y eso lo voy a hacer de acuerdo a la evolución clínica del paciente. Esta es la única guía que encontré para cómo utilizar que nos da como una guía de cómo utilizar el BioFire para sospecha de infección del sistema nervioso central, y quiero que vean que aquí hace la diferenciación, ¿verdad? Si es un niño que tiene menos de 3 meses de edad o si está inmunosupreso y tiene más de 10 leucos en el líquido cefalorraquídeo o si tiene menos. Y aquí ven cómo, pues aquí va dando, ¿verdad?, en orden cómo poder utilizarla, pero al final quiero que vean esta parte donde dice que el resultado parece incoherente o clínicamente el paciente está empeorando. Entonces ellos le dicen, o la recomendación de los autores es, bueno, reevalúe a su paciente. Si es necesario hacer una nueva punción lumbar, pues otra vez hágala, ¿verdad? Y utilice pues pruebas de segunda mano, ¿verdad? No solo se quede con la PCR, sino vaya al cultivo, vaya a ver otras pruebas, incluso hasta pruebas de antígenos en líquido cefalorraquídeo. Nos ha pasado mucho, ¿verdad?, que ya hay colegas que toman la muestra, hacen la punción lumbar, toman la muestra sin celularidad, sin bioquímica y sin cultivo, ¿verdad? Y nada más, ¿y cómo está la celularidad? Es que tiene un Staph epidermidis, ok. ¿Y cómo están los leucos? ¿Cómo está? Y no tenemos nada de eso. Entonces, para efectos prácticos es una muestra que, bueno, pues mal utilizada. Entonces, como conclusión, pues el mensaje que les traigo es que definitivamente son herramientas muy útiles, son
pues nos facilitan la vida a la hora de ejercer nuestra práctica diaria. Está comprobada la rapidez para obtener el diagnóstico, nos ayuda en la toma de decisiones tanto para el inicio de los antibióticos como también para suspenderlos, y esto nos ha ayudado porque nos acorta el tiempo de antibióticos y por ende el tiempo de hospitalizaciones, reduce costos hospitalarios, reduce la morbilidad y mortalidad. Sin embargo, uno de los contras que tiene es que es una prueba sumamente cara. En Costa Rica, en un laboratorio privado, cada análisis de PCR de BioFire cuesta $500, eso cuesta. Y para efectos de la seguridad social, más o menos a la seguridad social le cuesta $250, $300 cada muestra de estos, así que es sumamente costoso. Y importante, y todavía se sigue dando mucha discusión acerca del riesgo de contaminación y falsos positivos. En la clínica lo sospechamos, qué es lo que está sucediendo, y también que hay dificultades en la interpretación en casos clínicos de pacientes muy graves. ¿Por qué? Porque si el paciente está, por decir, con un cuadro respiratorio, está con ventilación de alta frecuencia, está pronado, está muy mal con inotrópicos, pues probablemente lo que vaya a salir positivo se lo vamos a tratar, ¿verdad? Y ahí definitivamente pues no nos ayudó a hacer un uso racional, sino al contrario, a disparar, ¿verdad?, de acuerdo a todo lo que detecta la prueba. Y también se ha discutido que no es tan sensible en la identificación o en la detección de algunos patógenos, sobre todo como el vibrio cólera, por ejemplo, que cuando tiene que dar positivo no da positivo, y si no, y en el que tiene, y el que es, y sí da falsos negativos. Así que pues eso es lo que les traía para hoy, y de verdad muchísimas gracias por seguir aquí. ¿Alguna pregunta o comentario? Aló. Sí, señor. Muchas gracias, doctora. Y somos pocos, pero vale la pena. Siempre el oírte es grandioso para nosotros. Estamos muy complacidos por tu presencia, sabemos del esfuerzo que has hecho con estar aquí. La pregunta básica es… Tú conociste un paciente que tuvimos en el hospital hoy en la tarde, es un caso muy, muy interesante, una niña es un niño de, ¿qué edad tiene? 12 años, que llega con una cefalea intensa de 4 semanas de evolución, un cuadro que se aliviaba y disminuía su dolor de cabeza, y al final pues se le hace una punción lumbar y se encuentra, para sorpresa de todos, y es el primer caso que tengo la oportunidad de ver, se hace un diagnóstico de un herpes virus B6, y que todos sabemos es el virus de la rociola infantil, y nos quedamos tremendamente sorprendidos. Está en su segunda semana de tratamiento, exitoso, y terminaremos 3 semanas de tratamiento y va para su casa. Si no hubiera sido por PCR, no hubiéramos tenido nunca la oportunidad de hacer diagnóstico, y a saber cuántos cientos de niños en mi carrera se me han pasado con ese diagnóstico. Estoy seguro, muchísimos. Entonces el valor que tiene este procedimiento es enorme. Desde otro punto, el otro procedimiento que lo utilizamos muchísimo nosotros es en el lavado bronquialveolar. En el lavado bronquialveolar el dato que nos da es tremendo, porque el dato lo tenemos en 2 o 3 horas y podemos accesar al paciente de una pseudomona o cualquier cosa que podemos aislar ahí que había sido tratado con múltiples antibióticos. O sea que este método vino a cambiar nuestra estrategia de manejo, vino a favorecer al paciente, la evolución del paciente, y nosotros somos grandes creyentes en que a pesar del costo, el costo tiene grandes beneficios. Así que gracias por la orientación que nos das. Hay dos puntos interesantes, ¿verdad?, de que puedo decir. Número uno, en el manejo de encefalitis, ¿verdad?, la clasificación actual de encefalitis pues toma en cuenta algunos hallazgos clínicos también. Entonces no solo es que la punción lumbar detecte un virus, sino que hay que tener claro, ¿verdad?, qué más tuvo ese paciente para poder yo sospechar si es una encefalitis o no.
Actualmente las recomendaciones según la evidencia científica es que en los pacientes que tienen meningitis virales sin complicaciones por herpes tipo 6 no ameritan tratamiento, pero el niño con meningoencefalitis por herpes tipo 6 sí amerita tratamiento con ganciclovir. Eso es uno quiere decir que no todos se tratan también. Doctora, sí. Yo en el 2018 tuve la oportunidad con la doctora Alicia Chang y el doctor Edgar Bertetón de realizar un estudio retrospectivo sobre el film-array respiratorio, que era un método bastante nuevo en ese entonces, y es un estudio era muy nuevo, pero sí nos topamos con cierto inconveniente, que es un arma de dos filos hasta cierto punto, sí lo es. Porque detectamos mucha coinfección. Siempre aparecía en los resultados rinovirus enterovirus asociados a una bordetela, o por ejemplo algún rinovirus enterovirus con influenza, y siempre nos aparecía rinovirus enterovirus, e incluso hubo pacientes que se estudiaron solo por fiebre, y cuando les hacían el hisopado les salía rinovirus enterovirus, y muchas veces le atribuían o le echaban la culpa al rinovirus enterovirus porque era el virus que aparecía, pero al final al paciente no le encontraban nada más, y como ese era el único germen que aparecía, pues le echaban la culpa a ese. Y también me topo también que con el film-array gastrointestinal es lo mismo. Vienen los pacientes que tienen una clínica de fiebre o de alguna otra cosa y les hacen un film-array respiratorio y les aparece XY virus y le echan la culpa a ese virus o a la bacteria que tenían, y al final no era el diagnóstico que tenían. Entonces al final sí es un arma, es muy útil, pero a la larga hay que saber interpretar, porque puede ser arma de dos filos. Totalmente de acuerdo. De hecho, creo yo que primero uno tiene que tener claro a cuál paciente se lo va a hacer, ¿verdad? Porque si es un paciente que está bien, que lleva 48 horas de fiebre, ¿verdad? O sea, es un estudio muy costoso que no amerita en un paciente donde usted clínicamente tiene un foco, ¿verdad? También estas son pruebas que se tienen que utilizar con mucha racionalización, ¿verdad? Y dependen también del criterio clínico. Nosotros tenemos en el hospital una grandísima situación que nos ha costado mucho controlar, y es el uso de estas pruebas en la unidad de cuidado intensivo, porque hay pacientes ventilados después de una cirugía cardíaca, que de pronto hizo una leucocitosis en 18,000 sin deterioro respiratorio, le hacen un lavado y sale, por decir, unas pseudomonas. Entonces a veces analizan de la unidad de cuidado intensivo 10, 15 lavados por día, ¿verdad? Y a todos se les hace BioFire, porque para el intensivista, que diga el doctor, ¿verdad? Siempre es urgente, hay que tener ya el resultado, y a veces son colonizaciones, que eso también es muy importante. Entonces nosotros llegamos, ok, ¿qué criterios tiene este paciente para haber sospechado que fue una neumonía asociada al ventilador? Y uno ve la placa, no tiene nada. Desde la perspectiva de la oxigenación, ventilación, no tuvo deterioro, y solo lo que tuvo fue un leucograma discretamente alterado. Pues eso no te hace el diagnóstico de una neumonía asociada al ventilador. Entonces es un punto importantísimo que necesitamos criterio clínico para poder tomar una buena decisión. ¿Quién más? ¿Alguien más? Ya no hay. Sí. Gracias. Doctora, buenas noches. Felicidades por su excelente conferencia. Muchas gracias. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? No a todos se les hace PCR. Así es. Pero, por ejemplo, tengo una sobrina que si no le hacemos el PCR se nos hubiera muerto. O sea, es una neumonía severa, metaneumovirus. Cuando vimos que se estaba deteriorando, por supuesto, le hicimos el PCR de entrada, pero se fue deteriorando, su miocarditis, pericarditis, la tuvimos ventilada, salió adelante, y ya sabemos que el metaneumovirus hay que tenerle respeto. Claro. Y fue el único patógeno que se aisló. Entonces, en ese caso es donde sí nos sirve el PCR. Así es, y muy probablemente, gracias, doctora, doctor. Y muy probablemente, no sé cómo manejaron, pero en un caso donde uno va viendo que se va deteriorando, y también a veces hay que poner antibióticos, ¿verdad? Bueno, claro, porque se sobreinfectan. Exacto, o ante la posibilidad de sobreinfección, ¿verdad? Si uno ve el paciente deteriorándose cada vez peor y todo, ventilado y demás, no, uno claro, pues, ahí deja un poquito la racionalización, ¿verdad? Porque uno hay que sacar al paciente adelante. Muchas gracias, doctor. A todos. Doctora.